Viviendo más allá de lo posible, confiando a Dios sus finanzas y su futuro, por Wyatt Myers. Capítulo 4. Empiece con lo que tiene. El acto más pequeño de obediencia es mejor que la mejor de las intenciones. No hay ninguna victoria a precios de rebaja. Cuando Marta y yo visitamos la pequeña nación de Malawi en el sur de África hace varios años, volamos a la frontera con Mozambique con el fin de dirigir una conferencia para los cristianos de ambas naciones. Desde la ventana del avión bimotor Piper Aztec vimos los resultados de una tierra arrasada por la guerra y el hambre, 280,000 refugiados en medio de un abrasador desierto de barro rojo, donde el agua y la comida eran escasos. Millares de sobrevivientes habían huido de la guerra en Mozambique y, aunque estaban viviendo en el limbo, estos eran los afortunados que las Naciones Unidas alimentaba. Muchos miles de africanos desesperados se morían de hambre intentando vivir en una tierra estéril, controlada por un gobierno hostil. Marta, yo y nuestros anfitriones, Rod y Ellie Hain, llegamos a la iglesia donde se llevaría a cabo la conferencia. Fuimos recibidos por el sonido de tambores y 1,500 africanos cantando y danzando. Estos cristianos eran una prueba viviente de lo que he enseñado por todo el mundo. La felicidad no se basa en lo que tiene, sino en quien conoce. Algunos de ellos, vestidos con harapos, habían caminado 4 días para llegar a las reuniones, con muy poco para comer y beber en el camino. Cuando supimos que habían pasado varios años sin probar carne, inmediatamente organizamos la compra de 2 vacas para alimentarlos durante la conferencia. Nunca me imaginé que sacrificarían a los animales ahí mismo en el lugar donde nos reuníamos. No había otra cosa que hacer, sino predicar, compitiendo con los mugidos de 2 renuentes víctimas. Marta y yo nos sentimos honrados de poder participar en el ministerio de los Hain con esos africanos que habían sobrevivido a la sequía y al caos nacional y aún se mantenían firmes en su fe en Dios. Sabía que el mensaje que había compartido en algunas de las iglesias más afluentes en los Estados Unidos, Australia, Sudamérica, Europa y Asia tenían el poder de cambiar las vidas de estos creyentes empobrecidos y devastados por la guerra. Pero necesitaba valor. ¿Cómo decir a gente tan pobre que diera? Me encontraba ante la mirada de algunas de las personas más desesperadas del mundo, pero alguien tenía que decirles que las leyes irrefutables de Dios funcionarían para ellos igual que para su gordo y adinerado hermano americano. Les compartí las escrituras y les desafié a pensar en otros. Todos nosotros podemos dar algo, les amonesté. Si todo lo que tienes es un puñado de cacahuates, comparte un poco con tu prójimo. Ayuda a alguien a llevar su carga. Llévale agua a la abuelita. De repente hubo una conmoción en la multitud. Podía oír el sonido, pero no podía ver qué era lo que atraía la atención de todos en la parte de atrás. Dejé de hablar y le pregunté a Marta si sabía qué estaba pasando. Es Debbie, la hija de 9 años de los Hain, me dijo. Se quitó sus zapatos y los está probando en los pies de sus amigos africanos. Está tratando de encontrar a alguien que les quede bien para regalárselos. La respuesta instantánea de Debbie al mensaje sin duda se registró en el cielo como uno de los actos de obediencia más rápidos sobre la tierra. En su sencilla inocencia infantil, ella razonó que tenía algo que sus pobres y descalzas amigas necesitaban, y se los dio. Ese acto desinteresado fue la ilustración perfecta para mi sermón. La reacción espontánea de una niña de 9 años, ese día representa para mí todo lo que significa el dar. Ella no tuvo que evaluar las ventajas y desventajas de regalar sus zapatos. Tampoco se preocupó de que anduviera descalza el resto de los días que estaríamos en la frontera. Debbie no les preguntó a sus papás si les compraría otro par de zapatos antes de dar los suyos a una niña africana que los necesitaba. Fue un regalo que nació del corazón. Cuando la gente me dice que le gustaría dar, pero que no está en una posición para hacerlo, les cuento la historia de Debbie y de la reunión de Malawi, África. Todos podemos dar algo. Nadie espera que una niña de 9 años se haga cargo del presupuesto para alimentar a 1,500 personas hambrientas, pero ella sí podía compartir un par de zapatos. Debe empezar donde quiera que esté, con lo que tenga. Cuando practique el dar, crecerá de forma natural en la gracia del dar. Nadie empieza dando $10,000, especialmente si $100 es lo máximo que ha dado. Pero, sin importar lo que haya dado, empiece a aumentar la cantidad. Encontrará que la economía celestial arreglará sus problemas financieros y le dará tanto para dar que necesitará más oración para preguntarle a Dios dónde desea que plante su ofrenda.
Como todo lo demás en la vida de fe, Dios le guiará en el área de compartir sus finanzas. Cuando Dios le hable, obedézcale. Cada paso de obediencia siempre le abrirá dos puertas, la puerta de la provisión y la del servicio. Las mejores recompensas de Dios son las oportunidades que Él pone en nuestro camino. En Guatemala prediqué sobre el dar a un grupo de 200 miembros de una iglesia reunidos en un salón del Hotel Camino Real. Un niño de 4 años, llamado Alex, estaba sentado junto a su padre, el pastor Jorge López, escuchando con atención el sermón. Al concluir mi mensaje, levantó su mano y dijo: «Yo daré 20 quetzales, equivalentes como a $20. Camino a casa, su padre le dijo: «Hijo, levantaste tu mano esta noche y le dijiste al hermano Myers que darías 20 quetzales. Estoy muy orgulloso de que desees dar, pero ¿dónde vas a conseguir el dinero?» «Papi, tengo dinero en mi alcancía», le dijo a su papá. Cuando llegaron a casa, encontraron la alcancía, la abrieron y juntos contaron el dinero, 11 quetzales y 50 centavos. Alex comenzó a orar a Dios para que le supliera los 8 quetzales y 50 centavos para pagar su compromiso. Y por supuesto, entregó su ofrenda completa en el tiempo estipulado. El día de hoy, Alex es copastor al lado de su padre en una iglesia de 12,000 personas en la ciudad de Guatemala. La obediencia siempre abre puertas y agranda nuestro destino. Pero el temor es el enemigo de la obediencia. El gran enemigo del dar es una actitud temerosa. Algunas personas temen que si dan la porción que tienen, no tendrán lo suficiente para sí. Este mundo es tan negativo y temeroso que, si no somos cuidadosos, esa negatividad se nos contagiará. No deje que el temor le robe el futuro y el destino que Dios tiene para usted. No se amolden al mundo actual, dice Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Se acuerda de la viuda de Sarepta, que era tan pobre que solo le quedaba lo suficiente para hacer una última comida para ella y su hijo? Estaba recogiendo leña a la puerta de la ciudad para hacer el fuego para cocinar, cuando el profeta Elías le pidió agua para beber. Al voltearse para sacar el agua, Elías añadió: «Ah, y tráeme por favor una torta de pan». Lo que parecía una petición lógica y casual para cualquier persona, fue un recordatorio devastador de que ella y su hijo morirían. Se le habían agotado los recursos y, simplemente, no podía responder a su petición. «No tengo nada de comer», le dijo, «solo un poco de harina en un recipiente y un poco de aceite en una jarra. Estoy juntando leña para llevarla a casa y hacer una comida para mí y mi hijo, para que la comamos y después muramos». Elías respondió primero al temor de ella de no tener lo suficiente. «No tengas miedo, vete a casa y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Primera de Reyes capítulo 17, versículos del 13 al 15. Esta valiente viuda dio un paso de fe, obedeció la palabra de Dios y se dio cuenta que podía confiar en su palabra. Se encargó primero de las necesidades del hombre de Dios, aún antes de su propia hambre y la de su hijo, y Dios la recompensó con un suministro inagotable de aceite y de harina. Ellos comieron de esa provisión por todo un año. Los principios de Elías sobre el dar funcionarán para usted y para mí el día de hoy. Número 1. Rechace el temor que le dice que si da, le va a faltar. Número 2. Ponga las necesidades de Dios antes que las suyas. Y número 3. Láncese en su fe y obedezca lo que Él le diga que haga. ¿Por qué le pediría a Dios a una hambrienta viuda que atendiera primero las necesidades de otro antes de las suyas? Por la misma razón que nos pide que sostengamos a los misioneros, alimentemos a los huérfanos, proveamos Biblias en un país extranjero, porque desea que experimentemos el avanzar del reino de Dios en el mundo a través de nuestras vidas. Siempre saldremos ganando y nunca perderemos si seguimos la fórmula de dar que se encuentra en la Biblia. ¿Se dio cuenta que el profeta no le pidió a la viuda que alimentase a toda la aldea, o que construyese un templo, o que le comprase un nuevo carruaje? Dios siempre empieza con lo que tenemos. Para esa viuda, hacer una pequeña torta de pan requirió de toda la fe que tenía, y eso era lo que Dios pedía de ella. Dios siempre ve la calidad antes que la cantidad. Dios nunca nos juzga por los estándares de otra persona, sino solo por los suyos. Conozco a un hombre que en el día 15 de cada mes vaciaba su cuenta bancaria y lo daba todo al reino. Él y su esposa llamaban a eso presupuesto de base cero. Pocas personas tienen esa clase de fe, y dudo que esta pareja haya empezado dando todo eso cada mes.
pero aprendieron que podían confiar en Dios y así caminar en una gracia adicional para dar. Aunque vaciaban su cuenta cada mes, agregaron varias habitaciones a su casa y conducían autos nuevos. Dios multiplica lo que le damos, no lo que retenemos. Al dar lo que tenemos, Dios se encarga de que nunca nos falte. Así como la viuda de Sarepta, debemos seguir moviéndonos hacia adelante en la gracia del dar. Cuando eleva su ofrenda a Dios, Él se extiende para tocarle, pero si se cruza de brazos, Él no puede alcanzar sus manos para llenarlas. Un estudiante de Cristo para las Naciones apenas podía cubrir sus necesidades asistiendo a la escuela y pagando su colegiatura. Una mañana después de enseñarle acerca de dar, regresó a su habitación y oró: «Señor, no tengo nada que dar, solo tengo 25 centavos». Su compañera de cuarto necesitaba una estampilla para mandar una carta a sus padres, así que ella le dio sus últimos centavos para la estampilla. Luego se fue a trabajar. Ella trabajaba para una mujer agnóstica que la ridiculizaba por asistir a la escuela bíblica. Cuando llegó a trabajar esa tarde, encontró a su jefa caminando de un lado a otro y pensó que algo estaba mal. «No entiendo esto», le dijo, «pero creo que debo darte estos $50». Obviamente, Dios no estaba siendo malo cuando desafió a este estudiante pobre a dar sus últimos 25 centavos, así como Elías no estaba siendo cruel cuando le pidió a la viuda que hiciera la última torta de pan para él. ¿Alguna vez le ha tratado de dar un dulce a un niño de 3 o 4 años? Quiere darles dulces, pero sus manitas solo pueden tomar 3 o 4 piezas y las demás se le caen de las manos. Aunque tenga una bolsa llena de dulces, el problema es que el niño no puede contener todo lo que le quiere dar. Dios siente lo mismo con respecto a nosotros. Tiene tanto para darnos, pero nuestras pequeñas manos y limitadas mentes no pueden contenerlo todo. Dios no es mezquino ni tacaño. Él es un dador. Nunca he oído de nadie a quien le faltara lo necesario porque dio. Obviamente el salmista David tampoco lo vio. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Salmos capítulo 37, verso 25. Si la naturaleza de Dios fluye en nosotros, entonces creceremos constantemente en esta gracia de dar hasta que sea una forma de vida natural y llena de gozo, no una carga. El dar es como todo lo demás en nuestra vida. Empezamos donde estamos y con lo que podemos dar. Entonces Dios nos hace crecer a través de la semilla que plantamos.